o toda tu situación. Y vamos a hablar acerca de lo que es la base de todo el cristiano, ¿okay? ¿Por qué la oración es la base de todo? Porque vemos aquí factores, hechos, testimonios de que la oración obra, funciona, trabaja en todo momento. Y Dios nos da este gran privilegio. Ahora sí les invito a que vayan conmigo a 1 Timoteo 2.1. 1 Timoteo 2.1. Cuando lo tengan, se pueden poner de pie para dar reverencia a la palabra de Dios. 1 Timoteo 2.1. Vamos a leerlo todos. Vamos a leerlo todos en voz alta. Voy a dar ahí un segundo para que todos vayamos. ¿Listos? Diga, vamos a leerlo todos. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Él dice, les animo. ¿Okay? Exhortar quiere decirle animar, motivar. Él dice, nos anima, Dios nos anima a través de Pablo. Hay muchos predicadores que dicen, dijo Pablo. No, yo no digo dijo Pablo, yo digo dijo Dios a través de Pablo. Nos anima Dios a través de este siervo a motivarnos a seguir orando. Dios nos da este privilegio de acercarnos a Él, de venir a Él cada momento, cada instante que nosotros necesitamos de su presencia. Tenemos este gran privilegio. Le damos gracias a Dios porque tenemos ese gran privilegio de acercarnos delante de Él. Acerquémonos a Él una vez más en esta tarde. Padre Santo, gracias te damos por la oración. Gracias te damos, Padre Santo, porque es la arma más poderosa que nos has dado, que sobrepasa, mi Dios, todo entendimiento, que nos da consuelo, que nos da fortaleza. Y Padre Celestial, te damos gracias por la oración de los demás que han orado por nosotros. Gracias porque tú contestas la oración. Gracias, mi Dios, porque a ti nos allegamos confiados que tú estás obrando en nuestras vidas. Y yo ruego en esta noche, mi Dios, a los que nos estamos aquí reunidos, como dice tu palabra, donde están 2 o 3 reunidos, tú estás aquí en medio de nosotros, que nos hables una vez más a través de tu palabra, a través de tu Espíritu Santo, que me uses para poder predicar tu palabra con poder y denuedo, y seamos todos motivados, animados a seguir intercediendo los unos por los otros, que tanta necesidad tenemos en estos tiempos. Te lo rogamos, te lo pedimos, en el nombre de Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén. Pueden tomar su lugar. Y aquí cuando vamos a examinar en esta noche por qué la oración es la base de todo. No es que es lo más importante, o algunos toman también y bueno, vamos a hablar de la oración y solamente se enfocan de la oración y entonces ya vamos a descuidar lo demás, la ganancia de almas, el evangelismo, porque la oración es importante. Sí, es bien importante la oración, es igual importante que la evangelización, es de igual importante que la prédica, pero se basa todo, hermano. Mira, si tú quieres ser un buen ganador de almas, si tú quieres ser un buen esposo, si tú quieres ser un buen siervo de Dios, tienes que primeramente ver y aprender a orar y a depender de Dios ante todo. Él dice, exhorto, animo. ¿Qué dice? Ante todo. Antes de cualquier cosa, Él dice, primero tienes que orar antes de cualquier cosa. Y tenemos que orar antes. Es la arma más poderosa que Dios nos ha dado para resguardarnos del mal, para darnos, llenarnos y calmarnos en tiempos de intranquilidad, en tiempos de incertidumbre. La oración nos ayuda a tranquilizarnos. Por eso dice, ante todo lo que está sucediendo, a que se hagan rogativas, oraciones. Toda esta términos que se hablan, que dice rogativas, oraciones, peticiones, son términos que se hablan, no es que sean diferentes, son términos que están hablando acerca de la oración. Y en la vida del cristiano, Dios nos ha dado este privilegio a venir delante de Él, que lo hagamos prioridad de nuestras vidas. En cualquier situación que estemos atravesando, tenemos que orar, tenemos que venir a Dios en oración, en cualquier cosa o necesidad. Dice, exhorto ante todo, ante todo. Rogativas son súplicas en inglés. ¿Okay? Súplicas, peticiones. ¿Y qué más dice?
acciones. ¿Qué dice? Acciones de gracia. ¿Por quién? ¿Por qué es necesario? Por todos los hombres. ¿Por qué es necesario, hermanos, orar por todos o los unos por los otros? Dios nos ha dado este privilegio, que hagamos uso de este privilegio que Dios nos ha dado, de orar los unos por los otros, aunque no los conozcamos. ¿Usted sabe, hermanos, que nosotros somos producto de alguien más que oró por nosotros? ¿De alguien más que está orando? Si estamos aquí de pie es porque alguien está orando por nosotros, además de nosotros. Si tú estás de pie en esta noche aquí, es porque Dios usó a alguien que orara por ti, por tu vida. La oración, hermanos, es así. Dios obra a través de la oración de alguien más. Bendice nuestra vida, bendice nuestra salud. Dios obra sanidad a través de la oración. Es necesario, y es necesario que entendamos el privilegio que Dios nos está dando. La oración, como vuelvo a decir, no reemplaza, o escuche, no reemplaza ninguna otra enseñanza o doctrina, ni le quita importancia a una o la otra, porque a otros dicen, oh pastor, hay cultos de oración que no se ora mucho. Si nosotros lo primero que hacemos es oramos. Antes de venir al culto de oración, yo oro. Antes de comenzar la prédica, oramos. Antes de que el coro va a cantar, oramos. ¿Por qué? Porque antes de que se haga todo, tenemos que orar. Dios nos manda, Dios bendice la oración. Y no es que va a sustituir cualquier otra doctrina la oración, sino que nos motiva, y Dios obra cuando nosotros oramos en nuestras vidas. Venimos cansados, oramos y Dios nos da descanso, no solamente espiritual, sino también físico. Dios obra de esa manera. Le debemos todo a la oración. Dios mismo nos da este privilegio de orar, y Él lo enfatiza aquí. En Primera de Timoteo enfatiza la oración, el énfasis que Dios le da en su palabra, y nosotros debemos darle importancia. La oración es mi prioridad. Vea lo que dice el versículo 2. ¿Por quién? ¿Por qué oramos? ¿Cuál es el propósito de nuestra oración? Por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Por los que están en la posición del gobierno. Sí, hay veces que oramos, iglesia, oramos por nuestros familiares, oramos por los misioneros, y qué bendición, oramos por nuestros hijos, oramos por nuestras necesidades, nuestras enfermedades, pero Dios va más allá. Dice, ora por el gobierno, los gobernantes, los presidentes, oremos por ellos. ¿Cuándo fue la última vez que oraste tú por el gobernador de este estado, a pesar de lo que está pasando en el estado? ¿Cuándo fue la última vez que oramos por el presidente de este país o de nuestro país? ¿Cuándo fue la última vez que oramos por ellos? Ve cómo Dios nos enfatiza que oremos. ¿Para qué? Con un propósito, para que vivamos mejor, para que haya, hermanos, que no haya tanta persecución. Y en esta noche vamos a ver los factores de la oración. Amén. ¿Y por qué Dios quiere que oremos por todos los hombres? Dice, por todos los hombres. Y allí incluye ¿a quién? No importa que sean de cualquier yo no apoyo ese partido. No nos está llamando Dios que oremos por este partido, por el otro. Es por todos. Los republicanos y demócratas, los priistas y los panistas, y los de ¿cómo son de su país? Cualquier partido que tomen en su país, ore por ellos. Oremos por ellos. No oramos, ya vienen las elecciones y no oramos. Mejor criticamos, mejor hablamos y ponemos abajo al presidente y no oramos por él. Qué bendición fue ver cuando mi suegro estaba acá visitando, y la hermana Alma me mostró un video de cómo la gente está orando por el presidente Manuel López Obrador. Está orando. La gente, los cristianos lo rodearon, y fue la primera vez que se ve en la historia en México que el presidente pida oración porque estaba enfermo. Y muchos cristianos, está en un video ahí, que vinieron y pusieron su hombro o su mano sobre el presidente y oraron por él. ¡Qué bendición! Es una bendición. Dios quiere que hagamos eso con nuestros presidentes, con la gente que está ahí. ¿Por qué, hermanos? Porque son instrumento de Dios ahí. A pesar de que están haciendo algo incorrecto, Dios se va a encargar de ellos. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Que Dios pone y quita reyes. Él se va a encargar de eso.
Pero Dios nos manda, Dios nos anima que oremos por los reyes, por los gobernantes, los presidentes. Y dice, y por todos los que están en eminencia, los que tienen una posición en el gobierno. Por todos ellos hay que orar. ¿Para qué? Para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. ¿Cuántos queremos aquí agradar a Dios? ¿Cuántos queremos agradar a Dios? Los demás no. ¿Queremos agradarle a Dios? Pues vamos a orar por estos. Dios se agrada cuando oramos por ellos. Mira lo que dice el siguiente versículo, porque el versículo 3, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Él se agrada cuando nosotros oramos por personas que no conocemos, por personas que están en el partido político que no apoyamos. Él se agrada de ellos cuando oramos nosotros por los gobernantes. Dios se agrada de eso. Dios le alegra que uno ore por los gobernantes. Dios le agrada porque quiere bendecir a la nación, al país, al estado, a las ciudades, a los pueblos, a la gente, porque así Dios obrará mejor. Dios quiere que tú y yo, cristiano, oremos por ellos. Dice el versículo 4, el cual quiere, mira aquí está, hermanos, esto es solamente una introducción, el cual quiere que todos los hombres, vuelve a repetir, todos los hombres sean ¿qué? Y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Por qué hay que orar por ellos con propósito? Porque Dios quiere que obrar en esa área de ellos, porque Dios, hermanos, usó a Daniel y a los otros que estaban con Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Los usó dónde? En la corte, en el gobierno del rey de Babilonia. Dios los usó a ellos. ¿Por qué tenemos que orar? Para que Dios use a los creyentes o no creyentes, que el evangelio llegue también allá, dice, para que todos los hombres sean salvos. ¿Para qué? Para que el evangelio llegue a ellos, para que el evangelio llegue a otros países, para que ellos puedan permitir y puedan dar libertad a que sigamos predicando y que el evangelio siga llegando, corriendo a otros países donde todavía no permiten que se predique. Por eso Dios nos manda que oremos por ellos. A veces solamente nos enfocamos en nosotros en la oración. Decimos, ora, y no está malo, por mi familia. Yo no escuché una petición, con todo respeto, en esta noche, oremos por el presidente. Oremos por este país. Oremos por el gobernador de este estado. No se levantan esas peticiones normalmente en las iglesias. ¿Por qué? Porque estamos enfocados nada más en yo, mi, yo, como el yo, y no en los demás. Para que el evangelio sea predicado allá, tenemos que orar por ellos, para que almas sean salvas. Dios puede hacer la obra. Dios la puede hacer cuando nosotros oremos. Hermanos, hay veces que nosotros tenemos que orar porque hay veces que Dios va a hacer su voluntad y Dios la va a hacer, pero lo que mueve la mano de Dios es la oración de la iglesia. Lo que mueve la mano de Dios es la oración. Y el propósito es ese, que si más gente recibe a Cristo y si el presidente recibe a Cristo, ¿qué cree que va a pasar? Van a cambiar las leyes. No van a ser las mismas. Va a haber más libertad para que nosotros prediquemos el evangelio. Personas en la militar, personas en los oficiales de policía, se puede predicar. Qué bendición, ellos van a poder conocer a Cristo como Salvador. Con ese propósito Dios lo dice. Pero a veces nos enfocamos solamente en la oración en nosotros. ¿Para qué Dios quiere que nosotros oremos por los gobernantes? Para que nuestra nación, nuestro estado, nuestra ciudad sea bendecida. Para que las actividades del maligno que están operando en territorios, hay lugares. ¿Por qué, hermanos, es necesario? Porque Dios necesita que nosotros seamos protegidos por todas las huestes del mal que están operando allá afuera en las regiones celestes. Y las oraciones rompen todo eso. Toda esa maldad que quiere traer, que se quieren apoderar del territorio. Hay territorios apoderados por el enemigo. Y yo espero que nadie sea de aquí de Haití, pero en Haití hay esa maldición. ¿Por qué? Porque han invocado no al Dios de los cielos, sino al enemigo. Y el enemigo se toma lugares, territorios, y allí cuando tú vas y vas desprotegido y no eres creyente,
puede ser una presa muy fácil a ataques del maligno. Entonces, por eso es que Dios, ve que la importancia que Dios da, hermanos. Cuando nosotros vamos a ir a hacer algo, antes de salir allá afuera, tenemos que cubrirnos con la protección de Dios al orar. Antes de salir a cualquier lugar, manejar aunque no sea peligroso, pensamos que no es peligroso, hay que orar. ¿No tuviste tiempo de orar en la casa? Hay que hacerlo en el carro antes de salir. Y todo el camino, ¿qué hacemos nosotros? Mis hijos están de testigos. Venimos orando todo el camino, todas las mañanas. Todas las mañanas venimos orando. Regreso y mi hija, vamos a orar. Cuando Dios me pone, vamos a orar, pero me dice, ya salimos de la escuela, vamos a orar. Y vamos del camino otra vez orando. Y a toda forma, vamos al parque. Hay veces que vamos al parque y les digo, vamos a orar. Porque no sabemos lo que vamos a enfrentar allá en el parque. Cualquier cosa que estemos haciendo, hermanos. Pero qué más grande que eso. Vamos a orar no solamente por esto, sino que vamos a orar por gente que está en lugares tácticos específicos que Dios puede usar allá. Para que nuestra nación sea bendecida. Amén. Para que el gobierno sea bendecido. Para que haya libertad. Para que esos que están allá en el gobierno tengan buenos principios para la comunidad, para la gente, para la iglesia. Hoy necesitamos buenos candidatos que estén allá en los lugares del gobierno para que apoyen a la iglesia. Dios lo necesita en esos lugares estratégicos específicos para bendecir a la iglesia. Y es necesario. ¿Sabían, iglesia, que la primera enmienda, los que son ya ciudadanos de la Constitución de los Estados Unidos, ¿cuál es? Le voy a hacer una pregunta de ciudadanía, a ver si la pasa. ¿Cuál es la primera enmienda de la Constitución de Estados Unidos? ¿Cuál es? ¿Alguien aquí? Se les olvidó. Y pasaron el examen de ciudadanía. ¿Cuál es la primera enmienda, hermanos? La primera. La segunda. ¿Saben la segunda? ¿Cuál es la primera, estudiantes? ¿Cuál es la primera enmienda, estudiantes? Que nacieron aquí. Los que nacieron aquí. ¿Cuál es la primera enmienda? ¿Alguien? La primera. Es, hermanos, que nos da libertad a los derechos y nos da libertad de expresar nuestras creencias. Sin que el gobierno interfiera. Tenemos la libertad en este país de expresar todavía, bueno, hasta cierto punto, nuestras creencias, en quién creemos. Esa es la primera enmienda. Nos da libertad de religión. Y por eso podemos seguir predicando. Nos podemos reunir al aire libre y nadie va a venir a decirnos que no nos podemos reunir porque nos protege la ley terrenal. Y bueno, primero la de Dios, pero la terrenal también. Por eso podemos predicar, pero en ciertos lugares, que sean públicos solamente. Si tú vas a privados, pues ahí no te protege esta enmienda, esta ley. Por eso tenemos que saber en qué estamos parados y qué es lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer como cristianos. Por eso es necesaria la oración. Amén. En otros países no tienen esta libertad que tiene este país. No se permite predicar la palabra de Dios al aire libre, ni menos reunirse como iglesias. Hay países que les prohíben abrir la Biblia. Hay países que les prohíben predicar al aire libre. Hay países que les prohíben reunirse como iglesia. No se congregan. Tienen que congregarse secretamente, a escondidas, porque no se les permite. Y si los espías del gobierno saben, los persiguen, arrestarlos o hasta llevarlos hasta la muerte. Es por eso que nuestra oración por los gobernantes, por las autoridades son importantes. Escucha esto. Cada día 13 cristianos son asesinados en todo el mundo a causa de su fe. Cada día 12 iglesias o edificios son atacados, quemados, atacados. Cada día 12 cristianos son arrestados o encarcelados injustamente, mientras que otros 5 son secuestrados. ¿Por qué? Porque están siendo perseguidos.
Esto es parte, mira, esto lo saqué yo del reporte que hicieron por sus siglas LMP, que el 2021 estudiaron la persecución de creyentes por todo el mundo. Cada año hacen esto, pero la más reciente que encontré fue la de 2021. Dice este reporte que en 50 países del mundo, hoy mismo los cristianos están sufriendo persecución, hoy mismo. Por eso es importante orar por ellos. ¿Por qué? Porque ellos están siguiendo a Cristo, están predicando el Evangelio. Las estadísticas son reales, son factores, son hechos. Si tú buscas en el internet lo vas a encontrar. Hay persecución que está sufriendo el pueblo de Dios en muchos países, 50 países del mundo. Son muchos países. Pero pareciera que a pesar de que están siendo perseguidos, que ya están callando sus bocas y ya no siguen predicando el Evangelio, los misioneros, los cristianos, no. Gracias a Dios que Dios sigue obrando, y aunque detienen algunos, otros toman valor para seguir predicando. Eso sí es arriesgar sus vidas. Por eso es importante la oración. Isaías solamente lo van a proyectar ahí. Isaías 43:19 dice: he aquí yo hago cosa nueva, pronto saldrá luz, no la conoceréis. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. ¿Por qué? A causa de la oración. Dios abre camino, hermanos, donde no veamos camino. Dios abre veredas donde no veamos vereda. Dios abre ríos en medio del desierto. ¿Por qué? Por la oración. Gloria a Dios por eso. Y en este año hay 10 países que encabezan la lista de persecución. Les voy a mencionar algunos. Como Afganistán, Corea del Norte, se encuentran en los 10 países que están en contra del cristianismo. Somalia, Libia, Pakistán, Yemen, Irán, Nigeria y India. Estos países hay mucha persecución. Hay 50, pero de los 50, 10 sobresalen, donde no les permiten predicar el Evangelio al aire libre. Gracias a Dios que tenemos esta libertad todavía en este país y en otros países. Cuba pertenece a esta lista, Cuba, donde no dejaban, ya está mejorando, pero Cuba, de los países latinoamericanos, era uno de los países que se encuentra en estos 50 países, que no permitían que trajeran Biblias al país, que no permitían nada, eran perseguidos. África, en todos estos lugares, árabes, los Emiratos Árabes, ahí no permiten cristianismo, solamente los musulmanes, solamente el Islam. Eso sí, pero los demás los encarcelan o los matan, les cortan la cabeza, literalmente. Si es de que, hermanos, en esta lista se añaden, por eso es importante. ¿Sabe cuáles los otros países que me sorprende encontrar en esta lista? Mi país. En México hay persecución de cristianos. Gracias a Dios por las iglesias, por las que están orando. Es importante. Solamente en la ciudad de Monterrey parece que hay iglesias bautistas independientes fundamentales de sana doctrina, más de 500 o 600 ya, solamente en una ciudad. Hay de otras denominaciones, pero bautistas que yo sé son como 600 ya. Porque es que creen que está ese país floreciendo y esa ciudad es una de las ciudades más nuevas, más modernas de México, Monterrey. Por la oración de las iglesias, por la oración. Por eso es esencial ver, hermanos, qué efectos tiene la oración sobre los países, sobre los estados, sobre la gente, y no solamente enfocarnos en alrededor de nuestro círculo, que es de bendición, pero Dios quiere que vayamos más allá. La oración es importante. Y ahora vayamos al factor la oración de fe. ¿Es que hay otra oración? ¿Cuántos han escuchado de la oración de fe? Muy pocos. Ay, qué bendición. La oración de fe, hermanos. ¿Hay otra oración? Yo me pregunté. No hay otra, pero sí hay otra. Aunque no hay otra, pero sí hay otra. ¿Sabe por qué? Porque hay veces que oramos y no creemos. Oramos sin creer que va a pasar, que Dios va a hacer. No hay otra, pero sí hay otra, porque a veces somos incrédulos al orar.
Mateo 21:22 dice, y todo lo que pidieres en oración, ¿cómo? Dudando. No, creyendo, lo recibiréis. Todo lo que pidieron. Díganlo conmigo, hermanos, porque los veo que se están como desinflando. Como los globos esos que están bien así, bien para las fiestas. Y cuando ya va pasando el tiempo, la fiesta va, se ven así que se están desinflando. ¿Cómo dice, hermanos, esta escritura? Vamos a decirlo. Todo. ¿Dice algunas cosas? Todo, hermano. Es una promesa de Dios. No hay otra oración. Es la oración de fe que Dios nos da, que Dios nos pide. Dios nos da todo. Mucha gente dice, no tengo fe. Dios te da la fe. Es que nosotros no está así. No, en nosotros no hay fe. Pero Dios nos la da para nosotros orar, para creer. Recuerdo cuando los apóstoles iban y no tenían para comprar. Dios le dijo a uno de ellos, ve. Vas a pescar un pescado y el pescado va a tener un estatero y vas a ir a comprar y a pagar y vas a ir a comprar con eso. Pero créelo. Cuando Dios le dijo, habían estado pescando toda una noche. ¿Qué eran los discípulos? La mayoría ¿qué eran? Pescadores, eran profesionales, sabían su profesión. Y le dijeron, ya hemos pescado toda la noche. Pero le dijo, vayan otra vez al mismo lugar. Y él le dijo, pero échenla en mi nombre. Y ellos dijeron, en tu nombre, porque ya habían agotado todo lo que ellos, comprensión humana, ya habían agotado todas sus fuentes, ya habían agotado todo su conocimiento, habían estado toda la noche, toda su experiencia, habían estado allí toda la noche. Ellos eran pescadores por profesión, oficio. Ellos sabían lo que estaban haciendo, ¿sí o no? Sí sabían. Pero habían agotado, pero Dios les dijo, el Señor Jesucristo les dijo, vayan, echen la red. Y ellos dijeron, en tu nombre la vamos a echar. Ellos oraron, crean que la van a echar. Y ellos creyeron, unos cuantos ahí dudando como dudamos nosotros a veces. Pero dijeron, bueno, en nuestras fuerzas ya hemos estado toda la noche, pero en tu nombre la vamos a echar. Y la llevaron y fue la mejor pesca de toda su vida. Porque hermanos, Dios quiere que tengamos fe cuando oramos. Dios quiere que tengamos claro que cuando oramos creyendo, lo recibiremos. Gracias, Señor, aunque no lo vemos, lo recibimos en tu nombre. Tenemos que orar, tenemos que creer la oración, porque no hay otra. No la hay. Y Dios le llama la oración de fe. Hay un ejemplo que voy a dar y voy a cerrar con esto, de un hombre que tuvo esta oración de fe. La oración de fe, hermanos, es algo tremendo, poderoso, que logra cosas que nunca imaginamos que íbamos a lograr, más que solamente con la oración de fe. Esta oración de este hombre se encuentra en la historia de la palabra de Dios, de la genealogía, y es una tremenda oración, poderosa oración. Esta oración es muy conocida y muy interesante. Vamos a ir a esta oración, Primera de Crónicas 4, 9 al 10. Y están diciendo ustedes, qué oración, qué bueno que tengo su atención. Que veces que Primera de Crónicas 4, 9 al 10. Ya se dieron cuenta, algunos ya saben cuál es, otros no. Pero qué bendición esta oración, hermanos. Primero de Crónicas 4, 9 al 10. Yo me gozo con estas oraciones y con esta palabra porque eso es lo que Dios quiere en nuestras vidas. La tengo, si ustedes tienen tiempo ahí, tienen un marcador o un lapicero, pues subrayenlo. Y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo, por cuanto lo di a luz en dolor. E invocó, dice, ahí está, esta oración de fe. Él invocó ¿qué dice? A Jabes, al Dios de Israel, diciendo, con fe, oh, si me dieres bendición y ensanchares mi territorio, y si tu mano, mira las peticiones que le hizo, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras de mal para que no me dañe, ¿y qué dice?
Y Dios le dio, hermanos, todo lo que pidió. Le pidió bendición, bendíceme. Le pidió, ¿qué más, hermanos? ¿Qué más le pidió? Que le ensanchara su territorio, que hubiera crecimiento, no solamente material, pero espiritual. Dice, y que me libres, cuando dice me libre de todo daño, que me libres de toda tentación, porque hay tentaciones. Que me libres de toda tentación. Que tu mano esté conmigo. Yo quiero saber que tu mano esté conmigo. ¿Cuántos quieren saber que la mano de Dios está con nosotros? Él está con nosotros. Dice, me libres de todo mal, de todo peligro, para que no me dañe yo, para que no me descarríe yo, para que no me desanime. Se puede aplicar a muchas cosas, que hay veces que nos animamos. Y dice, y le otorgó Dios lo que pidió. ¿Por qué? ¿Dudaría Jabes? No, porque creyó cuando oró. Su oración de Jabes clamó a Dios por protección, por bendición. Luego las palabras de Jabes, ¿qué significa Jabes? Tristeza, dolor. Él no se quería recordar en su récord, en su nombre, le recordaba cada vez que le llamaban Jabes, le llamaban dolor, porque tú eres dolor, fuiste concebido en el dolor. Y le recordaba tristeza, y él dijo, ya no quiero sentirme así, ya no quiero ser ese Jabes de antes, ya no quiero esa ansiedad, esa depresión, esa preocupación, esa tristeza. Dios, bendíceme, que tu mano sea conmigo y que no sienta esa tristeza en mí. Y eso es lo que necesitamos, iglesia. La bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Pero tenemos que orar, tenemos que pedirle a Dios y Dios lo va a hacer. Oh, hermanos, la oración esta tremenda oración de Jabes contiene una petición urgente de bendición, de beneficios. Y quiero darte a continuación los beneficios de la oración que tenemos. Número 1, cuando oramos creyendo, recibimos bendición de Dios. Anótalo si estás tomando apuntes o estás anotando. Recibimos bendición de Dios. ¿Cuántos quieren ser bendecidos por Dios? Los demás no. Yo quiero la bendición de Dios. Joven, ¿quiere la bendición de Dios? Los que están ahí en casa. Voy a ir rápido. Número 2, el beneficio que Dios nos da es que Dios responde cada petición. Dios responde nuestras oraciones. Jeremías 33:3, dilo conmigo. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Él nos responde. Qué bendición, hermanos, que tenemos un Dios que responde. Cuando Elías se enfrentó a esos 490 profetas de Baal, no le respondía Baal a los profetas. Y ellos se hacían zanjas ahí en Segunda de Reyes, se cortaban y gritaban y oraban. Y Elías les pudo decir como cómico él que era, y dice, griten porque a lo mejor su Dios está dormido. Hagan más bulla, hagan más ruido y griten. Y no había contesta. Y él pasó, entonces le tocó el turno a Elías y Elías oró una oración, yo me imagino que no tan así poderosa, porque a veces nosotros queremos impresionar. Solamente dijo, Señor, que sea tu gloria y que tú seas manifestado en todos ellos y derrota al enemigo aquí de Baal y enséñalas quién tú eres, no quién yo soy, porque a veces queremos nosotros parecer muy espirituales. No, yo oro y decimos unas palabras tremendas. ¿O cuántos han orado y Dios les permite una oración al frente de alguien y nos botamos, como decimos, ¿verdad? En oración y en palabras y en todo eso. No, Dios quiere sinceridad, pero sobre todo quiere que le creamos. Él le creía. Elías era un hombre de igual manera que nosotros, con las mismas pasiones, porque digo, ay Señor, yo soy tan pecador, pero perdóname, pero contesta mis oraciones. Y Dios las contesta, hermanos. Él tenía las mismas. Elías no era diferente, no era de otros huesos y de otra carne y de otra sangre, era lo mismo que nosotros los hombres. Pero era un hombre de fe. Como Jabes, era un hombre de fe, y oró y descendió fuego del cielo y consumió todo ese altar. Y aún al agua le dijo, esta vez para que vean que mi Dios es un Dios real y vivo, traigan agua y échenle sobre el altar, sobre la leña. Y trajeron agua y dejaron esa leña nadando en agua. Y Dios ahí descendió poder del cielo
y lambió, dice, lambió hasta el agua. ¿Sí se dice lamber? Lamió. Lamió. Bueno, yo le digo lamber, hermanos. Cada país le dice así como quiere, ¿verdad? Lambió, lo lamió todo eso. Y lo secó. El beneficio de la oración de fe. Número 3. La mano de Dios es con nosotros. La mano de Dios la vemos, es evidente en nuestras vidas diarias. Porque el otro día, les digo otro testimonio, el otro día yo venía a recoger al hermano Pascual, espero que esté escuchando porque no llegó porque a veces trabaja tarde, pero yo sé que él escucha el mensaje también. Y iba por el hermano Pascual, desde mi casa, los que saben dónde vivo, hasta allá. Entonces dije, me voy a subir a las 6:30 de la mañana, tempranito a la oración, voy a ir por él primero. Entonces dije, voy a subir por el veteranos, los que saben el veteranos, aunque pague y me cobren, voy a ir, aunque es mañana, porque no hay razón para ir por allí si es por la mañana, porque no hay mucho tráfico a esa hora. Pero dije, voy a ir por allá, voy a ir para llegar más rápido y para recoger al hermano. Total que el Espíritu Santo no me dejó que me fuera por allá. Me dijo, no te vayas por allá. Me vine por todas las calles, por Sheldon, y ustedes ya saben la ruta para llegar acá. Llegué, fui por el hermano, llegamos, fuimos a evangelizar, oramos, después fuimos a evangelizar, los que llegaron a evangelizar, fuimos a evangelizar, y después voy al carro, y antes de irme yo a la casa, ya como a las 3, 4 de la tarde, he estado todo el día, y ya me voy, y voy al cofre, y veo que estaba abierto. Porque un día antes, el viernes, yo lo había abierto para checar algo, pero no lo cerré completo. Entonces, si yo me he venido por el veterano, que me vengo allá a 80 o más, se levanta, se abre. Yo hubiera chocado. Dios nos protege, hermanos. Veo la mano de Dios. Es la mano de Dios. La mano de Dios obrando en nuestras vidas. No soy nadie en especial. Soy alguien que le creo a Dios y que oro. Bueno, en especial en el nivel de que soy mejor que ustedes. No, somos iguales. Pero Dios, amén, Dios lo hace porque oramos. Vemos la protección de Dios en nuestra vida. Beneficio número 4. Cuando nosotros oramos vemos no solamente protección, la mano de Dios, pero vemos protección contra la tentación. Protección contra la tentación. El Señor Jesucristo oró por sus discípulos para que Dios los librara del mal. Vayan conmigo a Mateo 6:9, rápidamente. No vamos a ir a todas las escrituras por causa del tiempo, pero aún así, Mateo 6:9. Y le di gracias a Dios y dije, tengo que contarlo para darle gloria a Dios en el tiempo oportuno. Dice, están allí, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y el 13, y no, ¿qué dice? Nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. ¿Sabe, hermanos? Él nos libra de toda esa tentación del mal, del enemigo, de las tentaciones que el enemigo nos pone allá afuera. Esa es una bendición cuando nosotros oramos. Él nos libera de toda tentación que el enemigo tenga allí para hacer en contra nuestra. Él nos libra de todo eso. Amén. Beneficio número 5. Nos enseña cuando oramos a depender en Dios. Dependencia en Dios. Tengo varios salmos, pero por causa del tiempo no vamos a ir a cada una escritura. Beneficio número 6. Dios nos quita todo afán y toda preocupación cuando oramos. Por eso dice Filipenses 4:6, ese sí, si no lo van a proyectar, pero vayan y dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Va en paralelo con lo que leímos en Primera de Timoteo. Amén. Y ruego con acción de gracias.
¿Y qué más hace Dios? Mira, hermano, nos enseña a depender. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Es que hay tantas aflicciones en estos días, tantas ansiedad por todas partes, preocupación por diferentes situaciones, y Dios nos quita todo afán, toda preocupación cuando nosotros oramos. ¿Qué más hace Dios? El beneficio de la oración es que Dios nos muestra su voluntad. ¿Cuántos quieren saber la voluntad de Dios, hermanos? Enséñame a hacer tu voluntad, el Salmo lo dice, porque tú eres mi Dios. Él nos muestra su voluntad cuando nosotros oramos. Cuando oramos, Él nos muestra, nos dice, quiero que hagas esto. Lo que está escrito en la Biblia. Ay, hermanos, la voluntad de Dios ya está escrita en la Biblia. ¿Y por qué no la conocemos? ¿Cuántos decimos, Señor, muéstrame tu voluntad? ¿Cuántos decimos así? Muéstrame tu voluntad. ¿Cuántos decimos? Y Dios nos la muestra, pero como nosotros no leemos, entonces no la conocemos. Por eso yo he escuchado mucha gente, mismos de ustedes y nosotros hemos dicho, Señor, muéstrame tu voluntad. Pues la voluntad de Dios está aquí. O algunos se atreven a decir, si es la voluntad de Dios, yo vengo el domingo. La voluntad de Dios es que nos congreguemos. Está aquí en Hebreos 10:25. Pero como no la leemos, pensamos como ignoramos. Esa es la voluntad de Dios. ¿Sabes que estás haciendo la voluntad de Dios cuando estamos escudriñando la palabra y Él nos dice lo que tenemos que hacer? ¿Qué es la voluntad de Dios para que nosotros hagamos todos los días? Orar, escudriñar su palabra, alimentarnos, orar, alimentarnos y ¿qué más? Evangelizar. Esa es la voluntad de Dios para todos, no solo el sábado, todos los días. Esa es la voluntad general. Entonces, ¿qué más pides? Pero no, algunos dicen, yo les digo, nos vemos más tarde, o el domingo por la mañana, nos vemos por la tarde. Bueno, si es la voluntad de Dios, aquí voy a estar. Es la voluntad de Dios que estemos aquí. Porque Dios va a obrar, hermanos. Queremos los beneficios, pero no queremos hacer el esfuerzo. ¿Qué más nos muestra? Y estamos finalizando. Tengo más, pero solamente le voy a dar 10. Beneficio número 8 de la oración es que la oración nos cambia. A veces que queremos que Dios cambie las cosas, pero no, Dios nos cambia a nosotros. Dice 1 Tesalonicenses 5:17, es uno de los textos más largos. Orad sin cesar. Algunos de ustedes todavía no me conocen, ¿verdad? Que tengo sentido del humor. Orad sin cesar, hermano. En todo momento, en todo tiempo. ¿Para qué? Para que Dios nos cambie. Dios me cambia. Cuando yo oro todo el tiempo, Dios... ¿Qué quiere decir esto? Que es una oración persistente. Orad sin cesar. Todo el tiempo. En todo momento. Cuando estemos trabajando, cuando no estemos trabajando, cuando estemos durmiendo. A veces que yo me duermo durmiendo. No, perdón, yo me duermo orando. Pues claro que me voy a dormir durmiendo. Orando. No que quiera expresarles, decir, yo soy. No, Dios conoce mi corazón. Dios conoce todo. Yo estoy enseñando la clase ahí de los muchachos que me ponen los pelos así, mire, salgo con los pelos literalmente de punta. Y yo estoy orando. Lo único que me hace así que no explotar así es la oración. Es la oración. Yo digo, ay Señor, cámbialos porque si no fuera por ti, el Señor, desciende fuego del cielo, haz algo. Disculpen, hermanos, a veces oro así. Así oraban los discípulos. Qué bueno que Dios no escucha cada oración, hermanos. La escucha, pero no le responde. ¿Qué hacían los discípulos? Señor, mira, no nos quieren escuchar. Desciende fuego como descendiste con Elías y consúmelos a todos. Amén. Así es. Y ahí también a veces cuando me dicen, el pastor, el profesor nuestro es calvo ya, se está volviendo calvo. Le digo, cuidado, no se metan. Porque una oración en el tiempo, ¿se recuerdan? De Eliseo, cuando se burlaron todos aquellos jóvenes y le dijeron calvo. ¿Qué pasó? Dios envió a unos osos o leones, no recuerdo, y devoraron a todos ellos.
Así que la próxima vez que se les ocurra decirme calvo, piénsenlo 2 veces. ¿Sí? Beneficio número 9, ya terminamos con el 10. ¿Sabe lo que Dios hace, hermanos, cuando nosotros oramos? Nuestro espíritu está en comunión con el Espíritu Santo de Dios. Romanos 8:26, ese sí vayan ahí también, yo sé que es el último de las últimas escrituras, Romanos 8. Amén. El 28 es de igual manera, pero el 26, de igual manera, también ahí. Muy bien. Dice así la palabra de Dios, lo leemos todos. Y dice, porque ya estamos cerrando, hermanos. Pues nos ponemos de pie para aprovechar su disposición y todo. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y el 27 dice, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Hay una comunión tan dulce, hermanos, con el Espíritu. Nuestro Espíritu se comunica con el Espíritu Santo de Dios. Y hay una comunión tan tremenda, tan dulce, que Dios nos permite comunicarnos con Él. Nuestro Espíritu está gimiendo, está orando, intercediendo. Él es el que escudriña. El Espíritu Santo de Dios, cuando nosotros oramos, nos está examinando. Nos está diciendo, mira, arregla esto. Mira, haz esto. Mira, no hagas esto. Mira, no digas esto. Mira, vete por aquí. No te vayas por allá. Él nos hace saber todo esto cuando nosotros oramos, pero tenemos que dejar que el Espíritu Santo de Dios se comunique con nuestro espíritu. Nuestra carne no se puede comunicar con Dios porque somos pecadores, pero ¿quién se comunica con Dios? El Espíritu que está en nosotros, no el Espíritu Santo. El Espíritu del hombre se comunica con el Espíritu Santo de Dios, porque es Espíritu y se comunica con nosotros en la oración. Y nos dice que nosotros tengamos ese oído sensible a la voz del Espíritu Santo de Dios, para que cuando nosotros tengamos que hacer algo, digamos, Señor, ¿qué quieres que yo diga? ¿Qué quieres que yo vaya? Y Él nos va a decir, sí, hazlo. Y por último, el 10, la oración nos fortalece, beneficio espiritualmente, físicamente, emocionalmente, mentalmente. ¿Qué escritura tengo para eso? Daniel 10. Eso no lo vamos a leer por causa del tiempo, 10 al 18, para que lo vean ustedes en casa. Daniel 10, sí lo puede proyectar para que los vean solamente los que tienen, si lo tienen. Ahí está, hermanos. Daniel estaba bien débil, había estado orando por mucho tiempo y vino, el ángel de Dios mandó y le fortaleció mientras él estaba orando. Y ahí le dice, ponte de en pie. Daniel 10:10, lo cambiaste hasta el 5, un texto que no es, ahí está. Y él dice, una mano me tocó, hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. ¿En qué estaba, hermano? En oración, orando. Y me dijo, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti ha sido enviado ahora. Y mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando, así temblando con las rodillas. Dice, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, ¿qué está hablando? De oración, de la oración. Fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras, a causa de tu oración, yo he venido. ¿Para qué? Para fortalecerte. Y ahí habla que se había tardado porque el enemigo ocupa y da una ilustración que así como el rey de Persia le estaba intercediendo y en ese entonces no dejaba que pasara, así había algo en el cielo que no lo dejaba que llegara. Pero gracias a Dios, hermanos, que la oración viene, Dios contesta, nos fortalece físicamente, espiritualmente y emocionalmente. La oración, hermanos, es de gran bendición. La oración, la próxima vez que pensemos y que Dios no va a hacer algo grande, solamente ora y piensa en todas estas bendiciones, estos beneficios que Dios nos da el privilegio de venir delante de su presencia en todo momento, en toda oración. Oremos. Padre Santo, gracias